salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Soltando. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. Hola, ¿qué tal familia de Iglesia Restauración? Es para mí un placer y un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo una sesión más de su presencia en casa. Quiero compartirte la palabra de Dios y lo que Dios puso en mi corazón para compartirles a todos ustedes que están viendo este video o si lo estés escuchando de alguna parte. Le doy gracias a Dios por esta enorme oportunidad y nos encantaría que nos ayudes a orar para que Dios pueda hablarnos, pueda abrir nuestro corazón para que estemos atentos a su voz, a su enseñanza, a su palabra. Así que te pido que me ayudes a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos das, el privilegio, Señor, de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. Abre nuestro corazón y que podamos estar atentos a tu voz para aprender tus principios, para aprender lo que quieres enseñarnos a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Hoy quiero hablarte acerca de la palabra de Dios. La palabra permanece para siempre, es el título que he puesto a esta enseñanza. Y quiero empezar leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25. Dice: ¿por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Estamos viviendo en una generación que más que nunca es una generación que menosprecia los principios y los valores eternos. Y no solamente estoy hablando de la gente del mundo, sino aún los creyentes, muchos estamos menospreciando los valores y los principios eternos, dejándonos envolver por toda esta atmósfera de ideologías, de pensamientos modernos y progresistas. Entonces, yo quiero hablarte acerca de esto porque necesitamos afirmar los valores eternos que la palabra de Dios tiene para nosotros y para nuestra familia. La iglesia tiene que tener en claro que los principios de Dios son ineludibles y que las modas son pasajeras, las ideologías son pasajeras y los pensamientos del hombre pasan. A lo largo de la historia hemos visto que ideologías han caído, se han olvidado, no han funcionado y no han traído ningún beneficio a la humanidad. Pero la palabra de Dios siempre ha prosperado la vida del hombre. El pensamiento progresista actual se está infiltrando, vemos que se está infiltrando en muchas congregaciones y en muchas iglesias y en muchos creyentes. Poco a poquito vemos cómo la predicación de muchas personas que antes veíamos como radicales en la palabra, radicales en la fe, poco a poco dejan entrar el pensamiento progresista en sus congregaciones. Ya no es tanto el ser radical para Dios, ya no están pensando tanto en la santidad de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, en el sometimiento a la autoridad de Dios, sino que poco a poco están cediendo a esta ideología progresista. Y tenemos que tener mucho cuidado porque todo esto va a pasar tarde o temprano, de algún modo, pero la palabra de Dios siempre va a permanecer. Muchos cristianos jóvenes también están aceptando el pensamiento progresista como algo que deben aceptar porque les están vendiendo de que el mundo está evolucionando, el mundo está progresando y a través de estas ideologías, y ellos están adaptando a su vida a la palabra de Dios en vez de que la palabra de Dios sea aquello que moldee sus vidas. Y no podemos permitir esto como padres de familia, porque los primeros que debemos estar al pie del cañón luchando y peleando para que estos principios prevalezcan por generaciones en nuestros hijos somos nosotros los padres. Y no podemos olvidar de que hay un peligro latente en el mundo y que quiere atrapar el corazón y la mente de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Si es verdad que el mundo está cambiando, eso es cierto, el mundo está cambiando y lo está haciendo aceleradamente. Eso no lo podemos negar y no lo podemos evitar, y lo tenemos que aceptar, que el mundo está sufriendo un cambio. Sin embargo, en medio de este cambio acelerado, tenemos que aferrarnos y tenemos que pararnos firmes en los principios divinos. Los principios de Dios y los designios de Dios no eran solamente para las primeras generaciones. Los principios y los designios de Dios son eternos. Es decir, que es para todas las generaciones, por siempre y para siempre. No solamente era para los del antiguo pacto o para los primeros cristianos, sino que la palabra de Dios, como acabamos de leer en 1 de Pedro capítulo 1, verso 24, que la hierba se seca y al final lo que permanece es siempre la palabra de Dios. Y si tú y yo caminamos, vivimos conforme a la palabra de Dios, también nosotros vamos a permanecer para siempre. Aunque nuestro cuerpo rinda culto al polvo, aunque algún día este cuerpo ha de ir a la tumba,
al sepulcro, pero al fin vamos a permanecer para siempre. Entonces yo quiero empezar desde ahí a compartirte todo esto. Las formas cambian. El mundo, como te acabo de decir, está cambiando. Las cosas están sucediendo demasiado rápido. En los últimos 100 años el mundo ha sufrido un cambio muy drástico. Hace 100 años no pensábamos comunicarnos como hoy nos comunicamos. Hace 100 años no teníamos idea de cómo nos íbamos a movilizar como hoy lo hacemos. Hoy hay muchas cosas que hacemos muy diferentes a las que hacíamos antes. Es verdad, el mundo está cambiando, pero no podemos perder de vista que los principios no cambian. Los principios son eternos, los principios Dios los estableció. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la comunicación es un principio de intercambio de ideas y de información. Como principio fundamental, en la comunicación debe existir un emisor, un receptor y un mensaje. El emisor envía el mensaje, el receptor recibe el mensaje. Ese es un principio eterno, fundamental, que toda la humanidad ha existido por toda la humanidad. La comunicación empieza con un emisor que emite el mensaje y un receptor que recibe el mensaje que el emisor envió. Eso siempre es así. Si tú y yo tratamos de mover un elemento de la comunicación, ya no es comunicación. Si quitamos el mensaje, ya no hay comunicación. Si quitamos al receptor, no hay mensaje. Perdón, al emisor, no hay mensaje. Si quitamos al receptor, no hay quien reciba el mensaje. Es decir que esta ecuación así es siempre. No cambia nunca. No hay manera de que cambie. Siempre ha sido así. Lo que cambian son las maneras en las que esto se lleva a cabo. Hoy nos comunicamos, antes a lo mejor se comunicaban a través de correo, que sirvían las cartas, a los familiares que vivían muy lejos, a las novias que vivían lejos, a los hijos que a lo mejor se iban lejos. Hoy a través de un aparato como este, podemos comunicarnos en tiempo real con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es decir que la comunicación, la manera en la que llevamos a cabo el principio de la comunicación cambia, pero la comunicación en sí siempre es la misma. Ese es un principio fundamental. Otro ejemplo que yo te daría, algo un poquito más general, sería la ley de la gravedad. Es un principio de la física clásica. La ley de la gravedad dice que todo objeto es atraído hacia el centro de la Tierra por la fuerza gravitatoria, que es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza gravitatoria, que es la que atrae a todos los objetos hacia el centro de la Tierra. Si yo brinco, yo no salgo disparado para el cielo, sino que yo siempre voy a regresar al suelo por causa de esta fuerza gravitatoria. Si yo quito uno de los elementos, quito la fuerza gravitatoria, ocurriría un desastre, todos saldríamos disparados por cualquier parte. O sea, ese es un principio fundamental, un principio establecido y no lo podemos cambiar. Así también hay otros, esos son ejemplos que te acabo de dar muy obvios, muy sencillos, muy claros, que todo el mundo conoce, que hasta un niño puede explicarlo. Pero hay otros principios en nuestra vida que tal vez no sean tan obvios, pero que rigen nuestra vida. Hay otros principios que los desconocemos, pero a pesar de que los ignoramos, rigen nuestra vida. Los principios del alma, los principios del cuerpo, los principios espirituales, los principios de la familia, los principios de la convivencia, los principios económicos, principios de preservación, principios cósmicos, etc. Dios creó todas las cosas y lo hizo a través de su sabiduría. Y en su sabiduría Él estableció todos estos principios, y todos los principios que Él estableció emanan de su carácter,
emanan de Él, de su sabiduría, de su persona. Todo lo que Él hizo, lo hizo con su sabiduría. Lee Proverbios y vas a ver que la sabiduría estuvo con Él, con el Señor. Dice que cuando Él fundó el mundo, cuando Él extendió los cielos, cuando Él fundó la tierra, cuando Él hizo el ciclo del agua, cuando Él hizo todas estas cosas, lo hizo con la sabiduría y lo estableció a través de los principios que hace años no se conocían, hoy los venimos a descubrir a través de la ciencia y muchas otras cosas más. Te das cuenta de que hay un legislador, hay alguien que puso todas las cosas en orden, y cuando nosotros no nos alineamos a los principios que Él estableció, sufrimos. Hay dolor cuando nosotros no nos alineamos a los principios. Escuché la frase de un predicador que una vez dijo: cuando nosotros rompemos principios, cancelamos promesas. Cuando nosotros rompemos principios, cancelamos promesas. Es decir, que cuando usted y yo podemos tener todas las promesas de la Biblia, pero si no caminamos en los principios de la Biblia, nosotros estamos cancelándonos las promesas que son para nosotros. Pero si nosotros cumplimos principios, alcanzamos promesas. Es decir, un ejemplo muy sencillo, la palabra de Dios dice que si usted, a lo mejor usted va a decir, de puro dinero hablan ustedes, pero creo que es un tema que muchos de nosotros nos duele a veces acerca del dinero, pero la Biblia dice que Dios puso por principio el entregarle el diezmo de todas nuestras cosas a Él. Eso no es algo del Nuevo o el Antiguo Testamento, eso es un principio eterno. En el tiempo de Abraham no había una ley escrita, no había una Torá escrita en papel y en ningún lado, pero dice la Escritura que Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec. Él de algún modo sabía que esto era un principio que iba a bendecir su vida, y así fue. Dice la palabra de Dios que Melquisedec bendijo a Abraham y bendijo a sus generaciones. Es decir, que hay principios, hermanos, que no podemos eludir, no podemos evitar, no podemos ignorarlos solamente, porque estos principios nos rigen nuestra vida, rigen nuestro alrededor, rigen a nuestra familia, rigen nuestra existencia. Y cuando tú y yo los ignoramos, vamos a quebrantarlos sin darnos cuenta. Y a veces no es que no lo ignoremos, es que lo sabemos, pero aún así los transgredimos. Entonces es mejor conocerlos y alinearnos a los principios de Dios. Hoy veo que hay una generación que está cambiando los valores y los principios eternos por cosas temporales, cosas que van a pasar, cosas que solamente en un abrir y cerrar de ojos ya no van a estar. Pero el que permanece en la palabra, permanece para siempre también. El que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, dice la Escritura. Como hijos de Dios y como hijos del pacto, el Padre nos ha hecho partícipes de su naturaleza y de su carácter. Y esto lo ha hecho a través del Espíritu de Dios y de su palabra viva. Y de esa palabra viva emanan los principios de Dios, que a su vez emanan del carácter de Dios mismo. Tú y yo somos partícipes de la naturaleza de Dios, es decir, de la naturaleza divina, cuando tú y yo abrazamos como estilo de vida todos sus principios. Es decir, que tú y yo tenemos acceso a esa naturaleza divina y a manifestar esa naturaleza divina cuando yo decido someter mi vida, someter mi carne, someter toda mi existencia a esos principios. Tú puedes leer Primera de Pedro, donde dice que hemos sido partícipes, Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Qué tremendo es esto, es decir, de que lo que es de Dios, la esencia de Dios, Dios nos las ha dado a nosotros a través de su Espíritu y de su palabra. Eso es muy tremendo, no lo puedes ignorar. Es decir, que hemos sido injertados en Dios y en su palabra.
Y debemos alimentar esa naturaleza que está perfectamente alineada al carácter y a los principios de Dios. Mira qué dice Jeremías capítulo 31, verso 33. Dice, desde el verso 31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. ¿Te das cuenta? Dios en este nuevo pacto, Él no escribe el nuevo pacto en un libro. Él escribe su pacto en nuestra mente y en nuestro corazón. Es ahí donde Dios quiere escribirlo. Es ahí donde Dios quiere manifestar su poder y su naturaleza a través de nosotros. Cuando Dios escribe sus principios, sus preceptos, su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu Santo está escribiendo en nuestra mente y en nuestro corazón sus principios con el fin de que seamos a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. Cuando esto sea una completa realidad en nosotros, la autoridad en nosotros se manifestará de tal manera que nada nos será imposible. Yo lo voy a repetir una vez más. Cuando esto sea una realidad en la iglesia, cuando esta sea una realidad en los creyentes, cuando los principios y la palabra de Dios sean lo que domina nuestra mente y nuestro corazón y nuestra voluntad, cuando eso suceda, vamos a manifestar la autoridad de Dios en la tierra. Mira qué dice Mateo capítulo 17, ya para ir terminando. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Ellos le preguntaron: ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús le responde: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. No lo digo yo, no lo está diciendo cualquier predicador, no lo está diciendo un profeta más, lo está diciendo el Señor, que si tú y yo tenemos fe, diremos a un monte que se mueva y se va a mover. Esto no es metafórico. Dios está queriendo decirnos que cuando un hombre y una mujer vive bajo los principios de Dios, cuando rinde su vida a la palabra de Dios por completo, a la voluntad de Dios, va a haber la fe suficiente para que tú y yo podamos hacer lo que sea en el nombre de Jesús. Nada nos será imposible. El apóstol Pablo, hablando en el contexto de que Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de principados, para derribar todo argumento, habla de que esto lo podremos hacer cuando nuestra obediencia sea perfecta. Es decir, que mientras nuestra vida se somete más y más y más y más a los principios de la palabra de Dios, tú y yo vamos a crecer en autoridad. Vamos a crecer en autoridad y vamos a crecer en fe. Y cuando crecemos en autoridad y cuando crecemos en fe, cuando digamos las cosas van a pasar, porque ya no somos nosotros, sino es Dios en nosotros. Cuando las leyes y los principios de Dios sean nuestro estándar de vida, las huestes espirituales de maldad se nos van a someter. Y aún la naturaleza misma se nos someterá por causa de la naturaleza divina que en nosotros ha de manifestarse. Pero esto pasará cuando nuestra obediencia a las leyes y a los principios de Dios sean nuestra naturaleza dominante en nosotros y no la carne o las ideologías actuales. Sin duda,
Hay algo que se está oponiendo a la autoridad de Dios. Hay algo que se está oponiendo a Dios. Y es el diablo, sus demonios y todas sus potestades. Pero Dios nos ha dejado aquí en la tierra. No porque Dios no pueda hacerlo. No porque Dios no pueda acabar con ellos de un soplo. Sino porque Dios nos ha dejado en la tierra para demostrarle a Satanás, a sus demonios y a todos los principados de que Dios tiene hijos que pueden echar fuera a los demonios y a toda potestad. Pero necesitamos someternos a Dios y a su palabra. Así que, amados hermanos, no cambies valores eternos por cosas temporales. No cambies valores eternos por cosas pasajeras. No cambiemos valores y principios eternos por cosas que solamente van a durar un abrir y un cerrar de ojos. Los hombres como David sabían esto. Los hombres como José sabían esto. Los hombres como Daniel sabían esto. Y aún se sometieron a Dios y a su palabra a una costa de su propia vida. Vienen tiempos en los que vamos a ser probados si somos dignos del reino de Dios, sometiéndonos a Dios y a su palabra a pesar de que esto signifique nuestra propia vida. Así que vamos a prepararnos porque estos tiempos vienen. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.